Dios, hoy venimos agradecidos delante de ti, con un corazón abierto, dispuesto para recibir tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra nos alienta, tu palabra nos anima, tu palabra, Señor, nos inspira y nos lleva a avanzar. Tu palabra nos da identidad porque es tu voz escrita en este libro de libros que es la Biblia. Y Señor, nos interesa mucho conocer la palabra de Dios, pero es un anhelo para nosotros y nos interesa aún más conocer al Dios de la palabra. Por eso esta mañana venimos unidos, unánimes, juntos, porque hemos entendido que donde están dos o tres congregados en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos. Gracias por amarnos, gracias por abrazarnos. Sé que esta mañana han sido consolados los corazones, han sido llenos de fe, de esperanza, y ahora tenemos todavía más en este banquete que tú nos has preparado. Ahora tu palabra, que es viva y que es eficaz y que por supuesto nunca regresa vacía. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Bienvenidos. Saluda al que está atrás. Ya saludaste al que está a tu lado, pero saluda al que está atrás. Tal vez dile: hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estamos juntos. Hoy quiero hablar acerca de los inicios de la iglesia. Mire, si usted está muy lejos de este lado, puede pasar aquí al frente. Hay algunos lugares. En este lado también hay algunos lugares. Como se sienta cómodo, como se sienta a gusto, pero puede con toda libertad moverse para estar más al frente. Mientras, vaya conmigo a Mateo capítulo 16. Hoy quiero hablarle acerca de la iglesia, del inicio de la iglesia. Jesús inició la iglesia. ¿Cuántos de ustedes, si tiene ganas de una hamburguesa, a cuánto le gustan las hamburguesas? A mí no mucho, pero a veces se me antoja, de repente, de vez en cuando. ¿Cuántos de ustedes, si tiene ganas de una hamburguesa y ve dos negocios, uno que dice McDonald's y otro que dice McPatito, ¿en cuál compraría? ¿En cuál compraría? En lo seguro, ¿no? En lo seguro. Yo por lo menos compraría en lo que es seguro, lo que de alguna manera está regulado, lo que de alguna manera tiene un permiso de salud. Yo compraría en McDonald's. Bueno, no le estamos haciendo comercial. Para empezar, esas ni me gustan mucho. Hay otras que me gustan más, pero ya no vamos a hacer comerciales. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque Jesús inició su iglesia. La iglesia no se puede iniciar porque sí. La iglesia no se puede iniciar cuando yo digo que voy a iniciar una iglesia. Porque la iglesia es una idea, la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. ¿Dónde nace? ¿Dónde nace? ¿En dónde podemos ver las primeras reminiscencias de la iglesia? Vaya conmigo capítulo 16 de Mateo. Y dice la escritura, vaya a partir del versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ayúdeme. Ellos dijeron, unos Juan, otros Elías, o algunos de los profetas. ¿Estamos allí? Me gustaría, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? 1, 2, 3. Respondiendo, Simón Pedro dijo: el Hijo del Dios viviente. Si no la tiene, ahí está en la pantalla, por favor, para que me ayude a leer. 17 digo yo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Usted. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Juntos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado
en los cielos. Un gran poder, las llaves del reino le han sido dadas a su iglesia. Acabamos de usar una llave del reino. Usted y yo juntos acabamos de alabar, acabamos de adorar al Señor. Esa es una de las llaves del reino para poder entrar ante su presencia. 2 veces Jesús, el Señor Jesucristo, el dueño de la iglesia, ¿cuántos dicen amén? 2 veces el Señor mencionó la palabra iglesia, y no lo hizo al principio, lo hizo al final de su ministerio. Primero trabajó de una manera fuerte, haciendo un discipulado muy personal con cada uno de sus discípulos. Unos le salieron buenos, otro le salió malo, lo traicionó, en fin. Pero el punto es que 2 veces menciona la iglesia. Y la primera vez es esta ocasión que estamos leyendo aquí en Mateo 16, cuando él se refiere a la iglesia. Si se fija, él dice, cuando dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa revelación que el Padre le da a Pedro al reconocerlo a él como el Hijo de Dios, como el Mesías enviado del Señor, esa revelación es la roca. Cristo es la roca. Fundamentalmente, ayúdenle aquí a mi hermano, no sabe cómo apagarlo. Por favor, apaguen sus celulares o pónganlos en vibrador. Fundamental, la roca es Cristo. Pero Pedro estaba descubriendo que él era el Hijo de Dios, el Cristo. Y entonces Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjense bien, Jesús no le presta la iglesia a nadie, es su iglesia. ¿Sobre qué estaba fundamentado? Sobre él mismo. Así que la iglesia descansa sobre Cristo. La iglesia, la roca que fundamenta su iglesia es Cristo. De tal manera que cada uno, decía el apóstol Pablo, tiene que ver cómo sobreedifica. Hay un fundamento puesto, hay un fundamento que pusieron los patriarcas, que pusieron en el Antiguo Testamento los profetas, y en el Nuevo Testamento los apóstoles. Toda la enseñanza con respecto de aquel que habría de venir, y que en ese momento Pedro descubre por la gracia del Señor. Viene la revelación y le dice, tú eres el Cristo. Jesús estaba preguntándole, ¿quién dice la gente que soy yo? Y él le respondió, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías. La gente se confunde de repente y no sabe quién es. Pero Pedro descubrió en ese momento por revelación de parte del cielo, porque no se lo reveló carne ni sangre, sino que el mismo Padre le revela quién era él. Entonces él declara, y esa declaración es la base fundamental para que la iglesia del Señor exista. Usted y yo giramos en torno a la iglesia del Señor, a la roca del Señor Jesucristo, su persona, su palabra, sus enseñanzas. Entonces, en esta ocasión, Jesús se está refiriendo a la iglesia universal. Diga conmigo, iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? La iglesia universal incluye a todos los creyentes de todos los tiempos, de todas las épocas, en todos los lugares. Todos los creyentes, absolutamente. Mi padre, mi abuelo, mi abuela y todos los que hayan creído en su familia, y los que no sean de su familia pero creyeron, de todos los tiempos, de todas las épocas, de todos los lugares. Esa es la iglesia del Señor. Algunos están aquí, otros ya partieron con Cristo. ¿Estamos aquí? Esa es la iglesia universal, la iglesia que está fundamentada sobre la roca que es Cristo. Él es el Hijo de Dios, Él es el que está siendo la persona importante y sobre quien descansa precisamente todo lo que es la iglesia. Así que usted puede voltear alrededor y usted puede mirar a cada uno de su hermano, y él es la iglesia. Cada uno de nosotros está fundamentado sobre Cristo. Muy bien. La segunda vez que Jesús se refiere a la iglesia, porque a veces tenemos dudas, ¿quién es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? ¿Por qué la iglesia? ¿De dónde nace la iglesia? Le acabo de mostrar dónde nace la iglesia. La segunda vez que Jesús se refiere a su iglesia se encuentra en Mateo capítulo 18, en el versículo 15, y vamos a leer del 15 hasta el 17. Mateo 18, del 15 al 17. Dice la escritura, ayúdeme a leer
Yo voy con el primero, usted con el que sigue y nos juntamos en el 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas toma un contigo, a uno o dos, conste toda palabra. Juntos. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Fíjate bien, qué interesante. La segunda ocasión que Jesús se refiere a la iglesia, se refiere a una iglesia local. Diga conmigo, local. Primero habló de la iglesia universal. En este momento hay muchas iglesias o hay muchos hermanos que están congregados en el nombre de Jesús. Es la iglesia universal. Ahora usted y yo aquí juntos en este lugar somos la iglesia local. Jesús estaba aconsejando con respecto del perdón. Cuando había fricciones, cuando había situaciones difíciles, Él da el consejo de qué manera ir y hablar con el hermano. Primero solo, luego con otras personas que sean testigos. Si no los escucha ninguno de ellos, vaya con la iglesia. Y si no escucha la iglesia, entonces tenlo por gentil y tenlo por publicano. Es decir, no puede ser miembro, no puede ser parte de la iglesia local. ¿Estamos aquí? 2 veces Jesús habló de la iglesia. Primero la universal y luego la local. Los problemas en cada iglesia, en cada relación humana, porque no solo en la iglesia, también en la familia, también en las amistades hay problemas, siempre van a crear la necesidad de perdonar. Y alguien que no sabe perdonar no puede ser parte de la iglesia. Porque lo que Jesús hizo primero por usted y por mí fue perdonarnos. Y de la manera que nosotros hemos sido perdonados, entonces Jesús nos perdona. ¿Cuántos han perdonado ya? Amén. Es un asunto tan práctico que requiere instrucciones prácticas, pues. Así que sí te perdono, pero tú perdona primero. Es así de práctico. Cuando Jesús nos llama a la iglesia local. Estoy hablando de la iglesia. Así que Cristo deseaba que los miembros de su nueva comunidad, esos miembros de su nueva comunidad, mostraran las relaciones de amor, de compromiso entre los unos y los otros, pero que incluyera el deseo de perdonarse unos a otros. En ese sentido, entonces, Jesús estaba trabajando con la iglesia universal, que es el fundamento, que es Cristo, y con la iglesia local estaba diciendo: perdónense, hablen, tengan buena relación. Si alguno se enoja con otro, o sea, Jesús lo estaba dando por hecho. Si alguno se enoja con otro, háblelo. Hable primero solo, y si no lo escucha, vaya con otro para que sea testigo. Y si no lo escucha, vaya con la iglesia. Y entonces Jesús daba muchas oportunidades para que en la iglesia local hubiera esa situación. Así que esta segunda declaración se refiere a un grupo local. Diga conmigo, local. Creyentes que estaban comprometidos, que se reúne por razones específicas, en horarios específicos, con un orden determinado, etcétera, etcétera. Eso es una iglesia local. La iglesia local entonces es una comunidad visible en la comunidad. La comunidad es todo lo que nos rodea, en este caso nuestro municipio, el municipio de Yautepec, y si vamos más allá, entonces podemos decir el estado de Morelos, pero nuestro entorno primario es el municipio de Yautepec. La iglesia local es visible, no se esconde, es una iglesia que está visible, abierta a los ojos de todo el mundo, y como dice la palabra, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Ahora, diga conmigo, en su nombre. Muy particularmente Jesús dijo que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Y eso significa que no se puede jugar con su nombre, porque es el nombre que es sobre todo nombre. Yo no puedo ir, o mi hijo Santiago no puede ir a la tienda de la esquina a decirle al señor de la tienda de la esquina, bueno, de la esquina no, de aquí de la cafetería: dice mi papá que me dé unas galletas, cuando yo no le he dicho nada. ¿Estamos aquí?
Si yo no le digo a mi hijo, dile a la hermana o al hermano que te dé unas galletas, yo se las voy a pagar, en cuanto me desocupe yo se las pago, él está autorizado para ir y pedir unas galletas, porque va en mi nombre. ¿Vamos aquí? Pasa lo mismo con la iglesia. El Señor Jesucristo tiene que autorizar, porque la iglesia descansa en su nombre, descansa en el fundamento que es Cristo, en el fundamento, en la roca que es Jesús. Así que es muy interesante ver que no solamente por congregarse ya va a estar el Señor ahí. Dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. No puedo hacer una invocación del nombre si no tengo la autorización del nombre, del que tiene el nombre. Vuelvo al ejemplo. Mi hijo no puede decir, dice mi papá, si su papá no ha dicho. Quítate. Dice mi papá si mi papá no ha dicho. Me estoy explicando. No es así. Usted y yo podemos decir, bueno, yo me voy a juntar en mi casa. No necesito ir a la iglesia, no la necesito. Con que yo esté aquí, estoy bien con Dios. Con que yo aquí solito, aquí yo en mi alma y mi perro y mi gato y un amigo a lo mejor que invite, ya aquí estamos bien. No, porque el Señor instituyó la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es necesario, diga conmigo, es necesario que cada persona que cree en el nombre, que cree y que se fundamenta en el nombre, se congregue. El apóstol Pablo lo decía que necesitamos congregarnos. Decía, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. De tal manera entonces que hay 2 cosas. Primero, debo congregarme porque Dios lo está esperando. Segundo, no me puedo congregar así como así porque Dios no me ha autorizado en su nombre. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Usted puede ir a un grupo familiar y está autorizado el asunto de parte del Señor porque Él nos ha dado la autorización para hacer iglesia, para trabajar su iglesia, caminar con su iglesia, pastorear su iglesia. Ese es el punto. Pero Él que tiene el nombre nos dio la autorización. No puedo ir a la tienda a pedir galletas en el nombre de quien no me ha dicho que las pida. De tal manera entonces que no puedo hacer iglesia sin su nombre. La iglesia local y la iglesia universal. Cada iglesia local, ahí le va la razón de lo que le estoy diciendo. Cada iglesia local es el instrumento del reino de Dios. Dios tiene un gran instrumento para establecer todo lo que Él quiere establecer en un municipio. Y precisamente lo que el enemigo quiere siempre destruir es la iglesia. Primero la familia, luego la iglesia y todo lo que tiene que ver con Dios, con la imagen de Dios, Él quiere destruir porque sabe que es un instrumento para el establecimiento de su reino. Así que cada iglesia local es esa comunidad que es visible, que el Señor la respalda, pero que además, porque si leímos en el capítulo 16, en el versículo 18, dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. Nuevamente vuelve a recargar, a decirlo de una manera muy singular y de una manera muy personal. Versículo 18 de capítulo 16, por favor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay una versión, la NTVH, que dice contra mi iglesia. Nuevamente lo vuelve a recalcar, pero está diciendo la misma idea. Entonces, el enemigo no puede hacer nada en contra de la iglesia, porque es el dueño de la iglesia quien cubre y quien protege la iglesia. ¿Me estoy explicando? No puede hacer nada. Usted y yo podemos estar confiados en el Señor porque estamos guardados bajo el manto, bajo la cobertura de parte del Señor Jesucristo. Esto entonces nos dice que podemos estar firmes, confiados con cada reunión, con cada situación que se da dentro del marco de la iglesia, para que entonces podamos tener cobertura. Diga conmigo, cobertura. En cada área geográfica Dios establece su iglesia, y su iglesia tiene que ver no solo con Centro Cristiano. Hay otras iglesias en el municipio autorizadas por Dios, en donde
ellos están invocando la presencia de Dios. Hay otras iglesias en donde dan cuentas a alguien, tienen un pastor y entonces se someten a la autoridad de su autoridad, y eso entonces va dando cuentas de que es una iglesia en el orden. Diga conmigo, en el orden. Hay otras iglesias locales de otras denominaciones que están estableciendo el reino junto con Centro Cristiano, y en ese conjunto de iglesias Dios llama mi iglesia. Él va a venir por su iglesia. ¿Estamos aquí? Entonces Cristo da autoridad a la iglesia local, y la autoridad que da el Señor es para manejar todo lo que tiene que ver con ofensas, con el pecado, con relaciones rotas, con matrimonios destruidos, con situaciones en las cuales solo la iglesia puede intervenir, porque las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de su iglesia. Las puertas del Hades, las puertas del infierno, los demonios que salen de esas puertas no tienen poder en contra de su iglesia, porque el Señor dijo, cuando Él iba a ascender, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Él estaba entregando ese poder que le fue dado a su iglesia. ¿Cuántos tienen ese poder? Así que es un instrumento de Dios en un área geográfica específica, con la autoridad de Dios para manejar todo lo que Dios quiere manejar en un municipio. ¿Se da cuenta? Dile al que está a tu lado: eres muy importante. Como iglesia, eres muy importante. Las personas que respondieron a la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2 nacieron al reino. En Hechos capítulo 2 vemos cómo viene el Espíritu Santo y cómo después del derramamiento del Espíritu Santo el apóstol Pedro comienza a predicar, y dice la palabra que ese día se convirtieron como 3,000 personas. Y en esa predicación las personas que creyeron se bautizaron, y conforme a lo que ellos escucharon, en ese momento se arrepintieron y en ese momento se bautizaron. Ellos automáticamente eran miembros de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De la iglesia local, ahí en Jerusalén, pero de la iglesia universal, junto con todos los demás que iban a nacer, porque ese era el primer momento donde la iglesia estaba, de alguna manera, vamos a llamarle, naciendo, brotando. Pero ese no fue el fin de la historia. Si usted y yo leemos el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo también comenzó a formar una iglesia local visible con ellos, donde Jacobo fue el pastor. Jacobo, de todos los apóstoles, Jacobo fue el pastor en la iglesia de Jerusalén. Así que todos los demás iban estableciendo el reino, iban avanzando, iban siendo perseguidos, y de alguna manera iban estableciendo iglesias, y algunas iglesias, cada iglesia se constituía como una iglesia local, y en conjunto eran la iglesia universal. Pero allí en Jerusalén quedó uno de los apóstoles, que era Jacobo, el hermano del Señor, hijo de María, y él era el pastor de la iglesia de Jerusalén, una iglesia local, diga conmigo, visible. Visible. Muy bien. Es el Señor entonces, según lo que dice la palabra, quien añade a las personas a su iglesia. Yo no puedo forzar a nadie para que sea añadido a la iglesia, porque la iglesia, aunque no es un lugar, escúcheme bien cómo lo voy a decir, no es un lugar elitista, no es un lugar en donde se niegue la entrada a nadie. Sí es un lugar exclusivo de Dios, y es Dios quien elige, y es Dios quien añade a los que han de ser salvos, según lo que dice la palabra. El Señor los añade. San Juan capítulo 15 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esto significa que es Dios. Usted y yo somos tremendamente privilegiados al tener un lugar en su casa, al tener un lugar en su familia. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo no podía hacer nada. Fue Él el que lo decidió. Él fue el que puso sus ojos sobre usted, sobre mí, y que dijo: te quiero perdonar, te quiero atraer hacia mí. Y entonces Dios, con su amor inmenso, incomparable, y con su gracia que no tiene medida, nos trajo hasta Él. Y esa atracción ahora nos ha convertido
en hijos de Dios y en su iglesia. Está aquí su iglesia. Esa iglesia entonces es lo que se llamaría membresía. Algunos tienen problema con el asunto de la membresía, pero yo le voy a explicar algo. ¿Cuántos conocen las tiendas como Sam's o como Costco? ¿Verdad que sí? ¿Usted puede comprar ahí sin que sea miembro? No. Usted no puede comprar ahí porque necesita primero pagar una membresía. Usted necesita tener una tarjetita donde esté su cara, de preferencia sonriendo, y entonces con esa tarjeta usted puede pagar. Yo escuché una vez una persona en una caja ahí en Sam's que decía: pero traigo dinero, les voy a pagar con dinero, no con la tarjeta esta. Le dijeron: no queremos su dinero, queremos ver su tarjeta. Y no le aceptaron dinero para pagar. No pudo comprar. Eso es membresía, para ponerlo en una ilustración muy clara. El reino, amados hermanos, le pertenece a nuestro Dios, a nuestro Cristo. Y en el reino hay bendiciones, hay delicias a su diestra para siempre. Hay añadiduras en gran cantidad. Pero usted y yo no podemos tomar nada del reino aunque tenga dinero. No podemos agarrar nada del reino, no podemos comprar nada del reino sin ser miembro. ¿Estamos aquí? Yo necesito mi membresía. No puedo andar errante, aquí, allá, de otro lado. Necesito decidir dónde me voy a congregar. Una membresía oficial de la iglesia. Y entonces, cuando nosotros decidimos eso, entonces usted y yo tenemos derechos. Diga conmigo, derechos. Sí, derechos y obligaciones, porque cada persona que firma un contrato para esas tiendas tiene el derecho de comprar lo que quiera, a buen precio, buena cantidad. Y también tiene obligaciones, las obligaciones de comportarse bien dentro de las instalaciones, pero además de no hacer fraude con la misma tarjeta. Derechos y obligaciones. Cuando venimos al reino, Dios nos llama a una iglesia local y Dios nos establece en la iglesia local. Dios nos dice: tú eres de aquí, aquí es donde te voy a sembrar, aquí es donde vas a dar fruto, fruto abundante que no lo vas a poder creer. Amén. Muchas personas, por no entender esto, desprecian la membresía. Desprecian la membresía porque no entienden lo que significa. Usted y yo tenemos que mirar que la membresía, el pertenecer, no es, algunos lo miran como si fuera carnal o si fuera maligno. No, es que yo soy un hijo de Dios, donde quiera que me pare, donde quiera que vaya, yo soy un hijo de Dios. Yo digo amén a eso. Pero aún el apóstol Pablo, cuando iba a visitar otras iglesias, siempre regresaba a Antioquía, porque ahí era su iglesia, ahí es donde era miembro, ahí pertenecía. Y se iba a otros lados y hablaba la palabra y establecía nuevas iglesias. Por eso era un apóstol, no porque se decía apóstol, sino porque establecía iglesias. Y entonces regresaba a su iglesia local. Siempre en la Biblia usted y yo vamos a encontrar este concepto. Entonces, aquellos que prefieren no tener membresía, entonces es una persona que dice: pues nadie me obliga, voy cuando me da la gana, voy a la iglesia si quiero, si puedo, si tengo dinero, si llueve o no llueve. En fin, está de acuerdo a las circunstancias que se le presenten en su vida. Dile al que está a tu lado: no te preocupes, no eres tú. Hechos 2:47. Vaya conmigo, por favor. Nos enfatiza cómo es que el Señor añade. Dice Hechos 2:47: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Definitivamente es Dios quien añade, porque puede venir una persona, puede estar una persona, y esa persona puede estar aquí un tiempo, pero si Dios no lo añade a la iglesia, esa persona después de un tiempo ya no lo vamos a ver. Estaba, pero no era.
Es Dios quien añade. Él añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Así que mientras yo estoy caminando con el Señor bajo un asunto de membresía, sin salirme de la cobertura, entendiendo lo que dice la palabra, puedo entender que Dios me añadió a su iglesia y que es un gran privilegio el poder ser su iglesia, parte de su iglesia, miembro del cuerpo de Cristo. La idea de ser añadido se menciona repetidas ocasiones en la escritura conforme a la iglesia, y la iglesia iba experimentando crecimiento, y de todos modos el crecimiento tenía que ver con que Cristo añadía. Hechos capítulo 2 versículo, vaya conmigo al versículo 41. Vamos a empezar de ahí. 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya leímos el 47, pero ahora vaya conmigo al 5:14. Ya lo tiene. Y a los que creían en el Señor aumentaban más. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Iba en aumento. ¿Quién iba añadiendo? Dios. Él iba añadiendo y él iba aumentando. Capítulo 11:24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y luego que dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Así que añadir, agregar, tiene ese significado. Significa unirse, significa afiliarse, significa pertenecer, significa comprometerse. También quiere decir junto al lado de otro. Eso significa membresía, eso significa añadir. Lo que Dios añadía, eso significa añadir, junto al lado de otro. Así que está aquí uno, pero Dios añadía y había otro. Y estaban dos, pero Dios añadía y había tres. Y había tres y Dios añadía y había cuatro. Iba creciendo, entonces iban siendo añadidos por el Señor. Esta idea se utilizaba para los judíos prosélitos. Un prosélito era una persona que no era judío de nacimiento, pero que le interesaba la religión judía. Entonces ellos lo añadían. ¿Vamos aquí? La Biblia dice que usted y yo no somos el buen olivo, pero somos añadidos al buen olivo. Somos injertados en el buen olivo. Así que si el tronco es bueno, las ramas también lo son. Nosotros somos también el Israel espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios nos añadió. Él nos añadió. Esa es la iglesia local. Así que Jesús usó esa palabra también cuando dijo en Lucas 12:31, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Añadidas. Si usted y yo formamos parte de la iglesia del Señor, usted y yo caminamos, como dice aquí lo que significa añadir. Si usted y yo caminamos unidos, afiliados, con pertenencia, comprometidos, uno al lado del otro, entonces las añadiduras que hay en el reino van a ser puestas en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos creen eso? No lo dije yo, lo dijo Jesús. Todas esas cosas os serán añadidas. Quien renuncia a la membresía, quien renuncia a la iglesia establecida en ese sentido, entonces está renunciando a todo aquello que había en el contrato. Está renunciando a las bendiciones, está renunciando a la cobertura, está renunciando a todo lo que Dios estableció en una iglesia local. Mire cómo dice Lucas 7:15. Cuando los discípulos pedían al Señor que les aumentara la fe, Jesús le dijo al Señor, Señor, aumentanos la fe. Y estaban hablando precisamente de añadidura.
¿Ya lo tiene? ¿Cómo dice? Dijeron 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Diga conmigo: aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Ellos le decían: Señor, ya tenemos fe, pero añádenos más fe. Queremos creer. Añádenos, porque queremos creer en los milagros. Queremos creer que podemos caminar sobre el agua. Queremos creer que pueden ser libres las personas y que los demonios se van a ir. Añádenos, aumentanos la fe. Usaron exactamente la misma palabra. Esto indica entonces, pues, que el Espíritu Santo, de una forma activa, empieza a añadir nuevos creyentes conforme a lo que Él considera en el corazón de cada persona. Una persona puede venir a este lugar y tal vez dice: bueno, yo quiero pertenecer a este lugar porque me gusta la alabanza, porque me gusta el patio, me gusta que tiene un estacionamiento. Si voy a otro lugar no tengo dónde estacionarme. Esa es una motivación incorrecta, y Dios pesa los corazones. Una persona que viene y busca al Señor, el Señor pesa su corazón y dice: este viene a buscarme a mí. Él viene a buscarme a mí, Él quiere adorarme, quiere cantarme, Él quiere estar en mi presencia. Y entonces Dios añade, ¿se da cuenta? Por eso hay personas que están, pero no están. Y hay personas que vienen, pero no están. Y hay personas que están y están y están y permanecen y ahí están. Porque Dios los añade. Él añade fe, Él añade añadiduras, Él añade bendiciones. Algunos llegaron aquí solteros, ahora ya están casados y Dios les añadió hijos. Algunos llegaron aquí flacos, cansados, ojerosos y sin ilusiones, y ahora ya están gordos y rebosantes, ¿verdad? Dios añade, pero Dios añade a quien está en su iglesia, en su membresía. Quiero que tenga mucho cuidado con esto. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos en donde puede haber lobos vestidos de ovejas queriendo usurpar, queriendo robar las ovejas del rebaño del Señor para llevarlas a un lugar, llevarlas de McDonald's a McPatito, para llevarlas de un lugar autorizado a un lugar no autorizado. Y no solo en Yautepec, en Cuernavaca, en todas partes es un espíritu que se está moviendo y que usted y yo tenemos que tener cuidado. No se vaya con la finta. No se vaya con la finta, porque usted y yo tenemos que saber que Dios está en medio de todo. Es Cristo, la roca, es el Señor en donde descansa su iglesia. Y yo no puedo de ninguna manera en este momento decir: ahora voy a dejar esto y voy a hacer otra iglesia. Si Dios no me manda, si Dios no me dice, si Dios no me envía, entonces soy un usurpador y soy un ladrón que no sube por la puerta, sino que se salta las trancas. Me estoy explicando. Es Jesús el que tiene que enviar. Es Jesús el que tiene que imponer manos. Entonces usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. El Salmo capítulo 110, por favor, nos dice también de una manera profética cómo la iglesia local que estaban haciendo en Hechos 2 vendría a crecer y vendría a avanzar. Grandes números de almas van a ser añadidos a la iglesia y eso se está cumpliendo el día de hoy. Cuando lo tengan, 110 versículo 3. ¿Cuánto lo tiene? 1, 2, 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Me encanta este pasaje. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Usted y yo somos su pueblo. Hemos sido añadidos. ¿Cuántos dicen amén? Hemos sido añadidos. Y como hemos sido añadidos, no necesitan forzarnos a entregarnos. No necesitan decirnos: cántale, adórale. Me estoy explicando. Somos su pueblo y nos ofrecemos voluntariamente, porque sabemos que Él tiene todo el poder. Sabemos que en su santidad hay hermosura y que siempre hay esperanza. Esa figura desde el seno de la aurora
tiene esa figura de esperanza. Desde el día hasta la noche, el Señor está con nosotros. Tenemos que entender que el rocío de esa juventud tiene que ver que desde que eres joven hasta que eres adulto, y aunque seas viejito y un adulto mayor y un ancianito, hasta ese día yo le seguiré adorando. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Porque hemos sido añadidos. Así que es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Déjeme decirlo de esta manera y lo voy a decir con todo el cariño que me es posible. ¿Está listo? Ni usted ni yo le hacemos un favor a Dios viniendo a la iglesia. Él nos lo hace a nosotros al presentarse en medio de nosotros. Porque Él nos bendice. Él nos bendice. Dáselo al Señor. Gracias, Jesús, por la gran oportunidad que nos da, Señor. Tras venir a Cristo, algunos que se convierten o que van caminando, que van siendo añadidos, se desvían, ponen sus ojos fuera de Cristo, se desenfocan de la meta. Hebreos dice que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Pero algunos se desvían y por el camino se van saliendo, se van quedando a las orillas del camino y no ven que es una gran bendición permanecer. A veces no todo lo que ocurre me tiene que gustar, no todo lo que pasa puedo entenderlo, no todo lo que ocurre tengo que estar de acuerdo. Lo único que tengo que hacer es permanecer, perseverar. Esa era una palabra que se usaba mucho hace algunas décadas en la iglesia del Señor. Yo recuerdo que a mi abuelita le preguntaban sus hermanos: ¿cómo está doña Cata? Y ella decía: perseverando. Perseverando significaba que estaba ahí aunque a veces ya no quisiera estar ahí, que estaba ahí aunque de repente no tenía fuerzas para ir, pero perseveraba. Significaba que estaba ahí aunque de repente a lo mejor no tenía para ir, pero perseveraba, se iba caminando. Mi abuela era una mujer valiente, era una mujer del reino, y sé que está con el Señor. Pero si yo ya me identifiqué con Cristo, entonces tengo que caminar con el Señor. Sé que Él es mi Señor, sé que Él murió por mí, y entonces eso es suficiente para mí. El que yo sepa que Jesús está conmigo es suficiente para mí. No tengo que entenderlo todo, no tengo que saberlo todo, porque también hay edades espirituales, hay edades ministeriales. Y conforme a esas edades, usted y yo vamos avanzando, vamos creciendo y vamos mirando el camino del Señor. Cuando alguien se desenfoca, entonces comienza a ver todo lo demás menos a quien tiene que ver. Y entonces dice: ¿por qué el hermano trae playera verde? ¿Por qué trae playera verde el hermano? A ver, si él trae naranjada. ¿Y por qué allá el otro trae de las Chivas? Bueno, él sí está bien, él sí está bien. ¿Y por qué el otro hermano trae una playera de la América que dice Corona? Ese sí es del diablo, o lo de Corona. ¿Me explico? Se desenfoca. Entonces comienza a ver lo que hace el hermano, lo que le hace el otro, lo que el otro no le hace, si lo saludó, si no lo saludó, se desenfoca. Y entonces se sale del camino. Ya no está enfocado en el camino. Va por un camino, pero va por fuera. Llega un momento, los que saben que de repente cuando hay embotellamiento hay un pedacito donde puede uno pasar, pero llega un momento en que ya no se puede pasar, ¿verdad? Ya no se puede pasar. Hasta ahí llegó esa, ¿cómo se llama la orilla de la carretera? Acotamiento. Llega el momento en que el acotamiento se acaba. Y hay algunos que no van por la carretera, sino que se van por el acotamiento. Pero es muy peligroso. Puede haber un carro adelante, puede haber un burro, una vaca, un voladero. Lo mejor es ir en el camino, con los ojos puestos ¿en quién? En Cristo Jesús. Cuando Cristo comenzó y diseñó su iglesia, no la diseñó como algo opcional para los que creían. Si yo creo, si usted cree, entonces usted y yo tenemos que ser parte de la iglesia. O somos de Cristo o no somos de Cristo. O somos la iglesia o no somos la iglesia.
Nadie puede decir, yo soy de Cristo, pero no me reúno con nadie. No puede haber llaneros solitarios en el reino. Dios nos creó para ser una comunidad de creyentes. Yo no veo que Pedro, aquella ocasión cuando predicó, en Hechos capítulo 2, después de que se bautizaron y después de que creyeron y que dice la palabra, fueron como 3,000 añadidos. Yo no veo que le digan a los hermanos, a Pedro, no le dijeron, bueno Pedro, muchas gracias, fue maravilloso todo esto, una experiencia increíble, pues, pero nos vemos, que Dios te bendiga, a ver si algún día nos volvemos a ver. Y no veo a Pedro diciéndole, sí pues, quién sabe, tú vienes desde lejos, quién sabe si algún día nos volvamos a ver. No, dice que permanecieron ahí, durante muchos días permanecieron y establecieron la iglesia. ¿Estamos aquí? La iglesia es una idea de Dios, no es una idea del hombre. Por lo tanto, el hombre no la puede establecer. El único que la establece y la sostiene se llama Jesús. Proverbios 27, versículo 8. ¿Cómo dice, por favor? 1, 2, 3. Proverbios 27, 8. Juntos a la cuenta de 3. Está en la pantalla. 1, 2, 3. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Cual ave que deja su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Un creyente que nunca se identifica con una iglesia local, que no quiere estar en una iglesia local, es como si vagara solo en un desierto espiritual. Vaga en un desierto espiritual. ¿Qué pasó con Adán? El pecado original de Adán provocó un rompimiento en la relación con Dios. Ese rompimiento llevó a Adán a un aislamiento aún mayor, porque cuando pecó, él solito se aisló, él solito se escondió, tanto que Dios le tuvo que decir, ¿dónde estás, Adán? Él después regresó y le dijo, la mujer que me diste. Pero cuando viene la decisión de Dios sobre Adán, lo aísla, lo saca del huerto y ya no le permite regresar al huerto. Incluso pone unos ángeles ahí, una espada de fuego, para que ellos no pudieran pasar. Entonces, Adán y su familia fueron a un desierto espiritual. Luego, después de que Caín asesina a su hermano Abel, también se le maldice, y vaya conmigo a Génesis capítulo 4, 4:12. 4:12. Caín, por consecuencia del pecado de Adán, Caín mata a su hermano. Adán pecó primero, Adán se alejó de Dios, luego Caín recibe este asunto, mata a su hermano. Hay generaciones que están siendo maldecidas precisamente por alejarse del nido. Luego dice ahí el versículo que le dije, Génesis 4:12, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Versículo 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod. ¿Sabe qué significa Nod? Nod significa errante, errante. Así que Caín anduvo errante todos los días de su vida, todos los días de su vida, por causa de que Adán dejó la casa, por causa de que Adán se alejó de lo que había sido lo que Dios estableció. Luego vino Caín, mató a su hermano, y la consecuencia de matar a su hermano es que iba a andar como un vagabundo espiritual durante todo ese tiempo. La nación de Israel, que estuvo bajo la dirección y la cobertura de Moisés, tuvo el mismo problema. Ya lo hemos estudiado mucho, se quejaban en el camino, en fin. Pero las 12 tribus vagaron por el desierto sin tener un lugar propio. Ahí en el Salmo 107, versículo 4 y 5 dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos.
Algunas personas piensan que andar errante es emocionante, pero no podemos ser vagabundos espirituales, hermanos. No es emocionante. No podemos andar aquí y allá y probando. Donde Dios me dice que me establezca, ahí debo establecerme. Y ahí debo esperar hasta que el Señor cumpla su palabra conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Se da el caso cuando a veces nacemos en algún lugar y luego Dios nos lleva a otra tierra, y es en esa tierra donde vamos a dar fruto. Amén. Eso es válido. Eso es válido. Me estoy moviendo a un lugar donde voy a dar fruto, pero tengo que establecerme. No puedo andar de aquí allá y luego allá y luego acá y luego allá. Nunca va a encontrar una iglesia perfecta, por una razón: no existen pastores perfectos, porque no existen personas perfectas, y por eso no hay familias perfectas, no hay iglesias perfectas, y el único perfecto se llama Jesús. Entonces tengo que ponerme la camiseta y ser miembro de la iglesia local fulanita, de la iglesia local menganita, en este caso Centro Cristiano Yautepec. Amén. La palabra vagabundear significa no tener meta, no tener propósito, huir, vacilar, estar deprimido. ¿Alguien está deprimido? A lo mejor ando vagabundeando con mi fe. Si estoy deprimido es porque no le he creído al Señor. El Señor dice que Él es tu ayudador. El Señor dice que nada te faltará. El Señor dice que Él es tu sanador. El Señor dice que Él está por ti, que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, que aún no se ha inventado el arma que pueda derrotarte. Eso dice el Señor. Así que no hay razón para estar deprimido. Espíritu de depresión, fuera, en el nombre de Jesús. Porque entonces mi fe anda vagabundeando. Israel entendió y confesó que habían pecado al andar vagabundos. Vaya conmigo a Jeremías 14:7. Voy a terminar casi con esto. Jeremías 14:7. Mire cómo reconocieron. Ahí en la pantalla lo tenemos. Dice: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti hemos pecado. Israel estaba reconociendo que había andado errante, que había andado vagabundo, no por el camino que Dios le había marcado, sino que se habían salido muchas veces de ese camino. Ahí mismo en Jeremías, como ellos rehusaron cambiar su manera de actuar, el Señor contestó de la siguiente manera en el capítulo, en el 14, pero versículo 10 al 12. ¿Ya lo tiene? Dice el versículo 10: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová: no ruegues, no ores ya por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Wow. Es un reto escuchar este pasaje para aquellos que sienten o que piensan que no necesitan una iglesia local. Es un reto, porque lo que está diciendo ahí es: no voy a oír sus oraciones, no voy a recibir su ayuno. Y tú, le decía a Jeremías, le decía al profeta, tú ya no ores por ellos, ahora yo voy a tratar con ellos. Wow, es tremendo. Es triste decirlo, pero en la iglesia del Señor se dan muchos casos como este. Necesitamos ser firmes en Cristo Jesús. Necesitamos identificarnos con una expresión de la iglesia local visible del cuerpo de Cristo.
No una iglesia que se esconde, no una iglesia que es rara, no una iglesia que hace actos que no tienen que ver con Dios, sino una iglesia que está las puertas abiertas, en donde se puede mirar, en donde se puede alabar, adorar con toda libertad al Señor. Como un niño recién nacido, un nuevo creyente tiene una vida propia, por supuesto, pero así como el bebé que llora y quiere su lechita, depende de su mamá y depende de su papá, también nosotros como creyentes nuevos, los que vamos llegando al camino, necesitamos que nos alimenten, que nos ayuden, que nos enseñen. Tenemos que quitar toda soberbia, toda malicia de nuestro corazón y entonces dejarnos llevar para que la palabra, la enseñanza vaya dando su fruto en nosotros y entonces podamos crecer. Ya tenemos la bendición de haber sido añadidos. ¿Cuántos son añadidos a la iglesia? Somos añadidos. No quite esa añadidura. Usted y yo tenemos el gran privilegio de caminar con el Señor. Camine, déjese llevar, déjese pastorear por las personas que están a su cargo, su líder, su pastor, su supervisor. A lo mejor no es el mejor, a lo mejor este pastor no es el mejor, pero he aprendido que mi líder, mi pastor es el que necesito. Si tengo un líder que es medio gruñón, medio enojón, pues a lo mejor es el que necesito, porque nadie me dice nunca nada y yo pienso que yo puedo solito. A lo mejor necesito un líder que me diga: hey hermano, ¿por qué estás haciendo las cosas así? Usted tiene el líder que se merece, usted tiene el líder que necesita. Usted y yo tenemos el pastor que necesitamos. Así que mis amados, caminen el camino, no se salga, no se vaya por el acotamiento, es muy peligroso. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Padre, en el nombre de Jesús venimos hoy delante de ti. Venimos para decirte que te amamos y que, como dice tu palabra en el Salmo, tú nos haces habitar en familia. A los que estábamos desamparados, tú nos haces habitar en familia, Señor. Yo te quiero pedir que saques a los cautivos a prosperidad, Señor. Cada cautivo que salga a prosperidad. Cada persona que está metida en problemas, en asuntos difíciles, saca a todos a prosperidad, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre, y nunca permitas que vayamos vagabundeando por el desierto. Los rebeldes caminan por la tierra seca, pero nosotros caminamos según tu misericordia. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Y ahora usted dele gracias por la familia que Dios le ha dado, su familia natural, pero también su familia espiritual. Dígale: Señor, gracias por la familia. Yo reconozco que mi esposo, mi esposa, mis hijos, no somos los mejores. No soy el mejor, no soy perfecto, pero tú eres Dios y tú nos ayudas a caminar en bendición, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Ponga esos proyectos que están en su mente, en su corazón, delante de Dios. Yo sé que Dios lo quiere bendecir. Decida en su corazón ser miembro de esta casa, ser miembro de la casa en donde esté, si está de visita con nosotros, pero decida ser un miembro fiel, leal, que esté comprometido, no con el pastor, sino con Dios en la obra del Señor, para que entonces los ojos puestos en Jesús no nos permitan salirnos de lo que Él nos ha marcado. Te agradecemos, Señor, ahora. Y mientras usted le da gracias a Dios, yo quiero dirigirme a los que están con nosotros por primera vez. Si usted está aquí por primera vez, quiero decirle que Cristo le ama y que allí en la cruz Él murió por usted y por mí. Y yo quiero pedirle a aquel que está por primera vez que haga esta oración junto conmigo, con la iglesia, para que le entregue su vida a Cristo. Por favor, repita después de mí. Iglesia, ayúdeme con voz audible. Repita después de mí. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias esta tarde por tu presencia, por tu palabra. Hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Señor, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador.
Entra en mi vida y hazme una nueva criatura. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.